Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más y hacer parte de este tiempo, de este encuentro. Golpes de sinceridad. Llamé a este mensaje porque eh, vamos a tratar de decir algunas cosas sinceras. La sinceridad no es únicamente la verdad, no es solo un sinónimo de la verdad. La verdad puede ser cruda, dura. La sinceridad no solamente es algo que es cierto, sino es algo que sentimos muy adentro. Y bueno, de eso va un poco. Por supuesto, partiendo de la parashá Baet Hanan, la parashá de la semana, se ubica entre Deuteronomio 3:23 al 7:11. El inicio de la porción dice así, Deuteronomio 3:23. Y oré al Señor en aquel tiempo diciendo, Señor, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero el Eterno se había enojado contra mí a causa de ustedes, por lo cual no me escuchó. Y me dijo el Señor, basta, no me hables más de este asunto. Ay, este pasaje, ¿no? Es una verdadera, un verdadero desafío, es un verdadero asunto, es todo un tema, porque en lo que respecta a la fe, nos ubica en situaciones donde no nos gustaría estar, en situaciones donde cuando nos encontramos ahí, no nos gusta estar, porque lo primero que hay que hacer es reconocer, ahí a veces nos encontramos y ahí no es agradable estar, sobre todo para nosotros personas que nos consideramos de fe y que vemos esa fe como algún tipo de pasaporte hacia la tierra sin dolor. Estoy siendo absolutamente sincero desde lo honesto, desde el comienzo, perdón. Por eso la honestidad, por eso el título, por eso hay golpes de sinceridad. Moisés, conocemos la historia, había tenido un encuentro, un altercado más bien, con su pueblo por un asunto del agua. Tenía que hablarle a una roca, la golpeó, se molestó, cuando había que hablar gritó. El asunto estaba ahí bastante heavy, bastante pesado. Y cuestión que Dios le dice, bueno, no vas a entrar, no solo él y Aarón y otros, no van a pasar, no van a entrar a la tierra prometida, más allá del Jordán. ¿Por qué no? Y les dice que no van a entrar. Bueno, pasa el tiempo y cuando Moisés ya aquí, en lo que es el libro de Deuteronomio, que estamos a puertas de la entrada a la tierra prometida, estamos en lo que es la última semana, según explican en la tradición, la última semana antes de entrar a la tierra, la última semana en el desierto. eh, Moisés les está contando a su pueblo lo que fue todo ese recorrido por el desierto, su comportamiento, todo lo que él tuvo que pasar por ellos. Y, y Moisés cuenta cómo fue su oración a Dios en aquel momento, como es muchas veces la oración nuestra, ¿no? Partimos de una base, partimos de lo que conocemos, de lo que estamos experimentando, y luego manifestamos lo que aspiramos. Eso fue lo que hizo Moisés. Ora a Dios y dice, bueno, Señor, te cuento una cosa, has comenzado a mostrar tu grandeza a tu siervo, es decir, estoy viendo tu gloria, me respondes oraciones, veo que me respaldas, veo tu apoyo, veo tu presencia está al lado mío acompañándome. Es más, eso me mueve alabanzas. ¿Sabes qué? ¿Qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga proezas y obras como las tuyas? Es lo máximo. Tengo dominio del tema, no estoy hablando con cualquiera y no le está hablando cualquiera a ese otro. Está hablando alguien que conoce lo que está diciendo, lo que está hablando. Y como ya entramos en confianza, como ya estamos aquí, ya que estamos y ya que te mueves conmigo con cierta familiaridad, ahora yo te ruego, respecto de eso que en algún momento dijiste que no, yo te ruego a ver cómo andamos, tanto que me estás mostrando,
Ahora te ruego, déjame pasar a esa tierra y ver todo eso que he anhelado. Pero no. Sí, Dios le respondió oraciones. Sí, Dios le había mostrado su grandeza, su gloria, su mano poderosa. Sí, Dios se había dado a conocer a él como a ningún otro. Tanto que Dios le dice al resto de personas y líderes, nadie como Moisés. Al todo profeta me le mostraré en sueños y en visiones. Pero a Moisés hablaré face to face, cara a cara, con absoluta familiaridad. Sí, claro que sí. Pero con respecto a eso que me estás pidiendo, no, no. ¿Por qué no? Y no solo no, sino ya cálmate. Deja ese tema ahí, ¿sí? Déjalo ahí. No me hables más de este asunto. Y vamos a pasar por alto un montón de cosas bonitas, políticamente correctas y ese tipo de cosas que podríamos decir al respecto para comentar algunos aspectos de la vida humana, de la vida nuestra, que me parece que merecen un poco de nuestra atención. Sí, nos saltaremos esas cosas bonitas, decir aquí, bueno, es que a veces Dios nos dice que no, porque Él quiere lo mejor para nosotros, como tratando nosotros de guardarle la imagen a Dios, de que Dios quede como el bueno, ¿no? A veces Dios tiene otro plan, Dios, ¿cómo es? Dios no te da lo que quieres, sino lo que necesitas, y un montón de cosas que suenan bien, pero que se saltan muchas veces asuntos, aspectos de la vida humana, de nuestra vida, en todo este recorrido, en la expresión de lo que llamamos nuestra fe, y que son asuntos que me parece que requieren de nuestra atención. Son asuntos que no tenemos por qué siempre estar ignorando y haciéndonos los de la vista gorda al respecto, porque eso no nos ayuda a crecer, no nos edifica, no nos sirve. Cuando hay otras cosas, otros modos de acercarnos a este tipo de cosas que más bien sí nos pueden ayudar muchísimo. Porque, empecemos, el camino de la fe, contrario a lo que se dice, está lleno de todo tipo de cosas, muy variadas, alentadoras y a veces no tanto, que nos llenan de esperanza y muchas veces nos lanzan directo a la frustración. Sí, sí, el camino de la fe está lleno de todo este tipo de cosas. Vamos, tenemos que hacerle honor al título, golpes de sinceridad, seamos sinceros. El camino de nuestra fe está lleno de eso. El camino de la fe, digo contrario a lo que se dice porque parece transmitirse la idea de que como que el camino de la fe es el camino este por ahí se hizo una canción alguna vez, un jardín de rosas. ¿No? Yo creo en Dios, le pido, papito Dios me envía las bendiciones, chun, 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 eso es ama, como lo dije la otra vez, ama B igual a C, 1 más 1 igual a 2, 2 más 2 igual a 4, aquí, allá, ¿no? Meto la tarjeta, digito la clave, me sale el dinero. Así, voy a Dios, le digo las palabras de mis ruegos, pronuncio la frase mágica, recibo. Y no, el camino de la fe es un poco más complejo que eso, un poquito más serio que esto. Y muchas veces, como nos comemos el cuento de una fe positiva, esto nos priva de lo mejor de la vida. Como nos comemos el cuento de la fe positiva, esto nos priva de lo mejor de la vida. A ver si me explico un poco. Pensamos que como tenemos fe, como creemos en Dios, y Dios es el Todopoderoso, lo más grande, yo creo en Él, tengo fe en Él. Es más, algunos como no nos alcanza con la creencia, lo cual lo celebro, por supuesto. Fe no puede ser solo creencias. Entonces, buscamos, avanzamos y creemos que avanzar a partir de la creencia es estudio, teología, información, teología, dogmática, doctrina, todo este tipo de cosas. Entonces, tengo argumentos suficientemente buenos
acerca de Dios, de su existencia, de su amor, de su bondad, de su generosidad. Y con todo ese montón de información en mí, pareciera dar como la impresión de que tenemos asegurado el método para acceder a nuestros deseos. Y no, no es así. No es así. Y claro, no es así, pero así lo quisiéramos. Y no solo es que así lo quisiéramos, sino que es algo que todos quisiéramos. Por eso algunos agnósticos y demás dicen, a mí me encantaría tener fe. Hombres de letras a los que yo respeto y algunos admiro mucho, pero no son gente de mucha fe, dicen, yo quisiera tener esa fe personal, esa fe de que todo va a ser así, asado, de que es esto con esto y ya, que todo funciona. Quisiera tenerla, pero no me sale. Y no me sale porque han visto que no es así. Y por supuesto que esto desanima a muchos. Y muchos otros entonces nos comemos el cuento de una fe positiva para terminar en la frustración cuando nos damos cuenta de que no es así. Pero, insisto, lo quisiéramos, desearíamos. Pues yo creo en Dios y miren los argumentos que tengo. El argumento epistemológico, el argumento nociológico, el argumento, y ahorita hay tremendas teologías, ¿no? El argumento del ajuste fino, pues, ahora mezclan ciencia, a veces sesgada y un poco manipulada, eh, con fe o con espiritualidad. Han salido nuevas ramas de pensar metafísico y demás. Entonces, con todo ese montón de información aquí yo, pero creo, justifico, argumento, defiendo todo esto en mi cabeza, y si lo charlo, pues para los que me escuchan, argumentos tan buenos, que lo mínimo que yo podría concluir, bueno, el método lo tengo asegurado. En lo que respecta a mí, yo debería estar seguro de tener acceso a mis deseos. Porque tengo todos los argumentos para defender la existencia, la bondad, la generosidad, la capacidad de respuesta de ese Dios, y además yo creo en Él, me relaciono con Él, ya está. Pero luego venimos a la realidad y nos damos cuenta que no es así, esa álgebra. No es como funciona. Y no tengo total acceso a todo lo que quiero, solo porque se lo pido a Dios. Y está el texto aquí de la Torá diciéndonos que así sucedió con Moisés. Y no sucedió. Aunque, insisto, quisiéramos que suceda, que pase así. Sin embargo, estoy aquí para decir, dentro de mis golpes de sinceridad, que si bien no es así como funciona, no significa que sea lo absolutamente contrario. De ninguna manera, aunque a veces lo pareciera. ¿Qué es lo absolutamente contrario? Que no es que, como dije, que no es que yo conozco, tengo fe, creo, pido y luego se me da. No significa que entonces yo pido y de nada me sirve, porque al fin de cuentas nada pasa. No, no es así. No es así. Aunque a veces parece, algunas incluso escuché algún conferencista, maestro, predicador, como lo quieran ver, diciendo, transmitiendo alguna idea así. Era un revolucionario, el tipo quería hacer la diferencia. Muchas veces queriendo hacer la diferencia uno quiere desafiar lo establecido, entonces dice todo tipo de cosas, pero el tipo llevaba la idea de que palabras más, palabras menos, la oración mucho no es que ayude, la plegaria, ¿no? El rezo, la oración, como fuera. ¿Por qué? Porque aquí está el propio líder, el propio capitán de la fe, el hombre patriarca de todo Israel, el de las plagas, el del desierto, el de todo, y viene y dice, y yo le supliqué, ni siquiera dice le oré a Dios, porque el título de la porción, Baet Hanan, es y supliqué. En aquel día supliqué, dice el texto de la Torah, a Dios, y Dios me dijo, no. Concluía entonces aquel predicador, maestro, ahí está, no hay que orar, no hay que, o sea, eso no es lo que va a hacer la diferencia. Y yo debo decir, dentro de mis golpes de sinceridad, que no es así. No es así. Porque sí hay respuestas a las oraciones.
Pero entonces, ¿qué? ¿Sí o no? Es precisamente lo que pasa. Hay cosas que solo sobreviven, solo se sacan adelante gracias a la fe. Contra todo pronóstico, ese asunto XY, yo tengo muchos en mi vida que le puedo contar. Usted puede buscar, no digo que por internet, porque por internet, en serio lo digo, con dolor lo digo. Tanta patraña y tanto espectáculo y tanto show que llaman fe. Pero conozca personas creyentes de fe, religiosos o no religiosos, porque sí, una cosa no significa la otra. Pero bueno, dejemos ahí. Y pueden encontrarse con, hay mucho testimonio, tenemos muchos testimonios de cosas que hemos sacado adelante solo gracias a la fe, que era improbabilísimo. No sé incluso si dice bien la palabra, pero contra todo pronóstico eso no se iba a dar. Y gracias a la fe, a que confiamos, a que pedimos a Dios su asistencia, su ayuda, y nos mantuvimos esperando, perseverando, creyendo que iba a pasar, al final se dio y lo sacamos adelante. ¡Uf! Esto es demostrable. Al menos lo es para nosotros, quienes lo sentimos. Y me parece que esto es lo verdaderamente importante. Lo que sentimos nosotros y cómo lo experimentamos. Bueno, muchas cosas no podemos decir, no, esto no es determinante para toda la vida, ahora que vamos a tener una nueva filosofía de vida a través de mi experiencia, pero en lo que respecta a mí, te puedo decir en el área de la salud, te lo puedo decir en el área de mis finanzas, te lo puedo decir en el área de mi familia, te lo puedo decir en aspectos muy, muy personales, de sentimientos, contra todo pronóstico, eso no tenía por qué darse. Lo pedí, lo confié y gracias a la fe en aferrarme a eso, se dio. Tenemos ejemplos de esto en el deporte, deportes de alto rendimiento, ahorita que venimos de el mundial. Uno ve, luego, claro, uno ve el documental del que gana, del campeón, pero se encuentra todo tipo de personas. Hay jugadores, futbolistas, directivos, creyentes, otros menos creyentes, otros que no tienen nada que ver con eso, pero los hay quienes no, desde un principio me aferré a la idea, supe que iba a pasar, algo en mí me lo decía, yo sabía que, a Messi lo han entrevistado, yo sabía que se me iba a dar, sabía que Dios en algún momento me lo iba a dar, yo sentía que Él me lo decía y bueno, es su fe. Y se aferraron a eso. También Luis de la Fuente, el técnico de la vigente campeona, reciente campeona, es una persona de mucha fe y se banca a los críticos y todo tipo de cosas desde el periodismo y demás. Por eso, pero él dice, aferrado a esa idea, yo sabía que se iba a dar y confiado en eso, siempre voy para adelante y tal. En ejemplos de supervivencia, ¿cuántas veces testimonios de personas que han quedado en terremotos? No más tenemos el ejemplo de nuestros hermanos venezolanos ahora mismo, que atravesaron terremotos. En Colombia hemos atravesado terremotos. Han salvado personas que han durado días, semanas bajo escombros, en otro tipo de desastres. Contra todo pronóstico, pero ¿qué dicen después de que salen de ahí? Yo me aferré, vi una pequeña luz, sentí que Dios me decía, de esta vas a salir. Creyeron en eso, se aferraron a su fe y eso los mantuvo con vida y sobrevivieron al terremoto, a los escombros, al tsunami, a la anegación, a todo. En los hogares, hay hogares que han estado al punto de la destrucción, han secuestrado familiares, han pasado 10.000 cosas y vienen y dicen, contra todo pronóstico, lo único que podíamos esperar era la destrucción. Y no, nos aferramos, no perdí la casa, no perdí la empresa, se salvó la hipoteca, se salvó el familiar y sacaron adelante su cosa. No saben cómo, solo saben que tuvieron fe, se aferraron, pidieron con toda su fuerza y sacaron adelante el asunto. En la superación de una enfermedad terminal, no, me diagnosticaron esto, lupus, cáncer, 10.000 cosas. No, en estado muy avanzado. No había manera, ya los médicos decían, no hay manera, ya hermanito, hermanita, estás desahuciado. Pero me aferré a la fe, le pedí con todas mis fuerzas a Dios y esa fe me mantuvo y la cosa, habían días terribles y habían días buenos, me llenaba de esperanza y al otro día
me sentía morir, pero ahí me mantuve gracias a la fe. Y al final, empezó a verse la luz del otro lado y superé eso. Y hoy doy testimonio, soy un superador, una superadora del cáncer. Bueno, con desastres, con accidentes, con cosas naturales, accidentes de autobús, o de tren, de avión, hay de todo tipo de cosas. Y ve a decirle a una de esas personas, o dímelo a mí, que eso no fue por la fe, que eso fue coincidencia, que fue lo que sea, a ver qué te vamos a responder. Son golpes de sinceridad y tenemos que ser sinceros en todo. Ah, sí, he tenido un montón de casos más en donde he creído con todas mis fuerzas y necesito, más que creer, es desesperado, que esto se me dé. Dios mío, te lo ruego, te lo pido. Y creemos y hasta el final guardamos la ilusión de que algo cambie, de que se dé contra todo pronóstico. Y no ha pasado, no ha pasado. Nos hemos quedado esperando esa respuesta, ¿sí? Golpes de sinceridad, unas de cal y otras de arena, de todo tenemos en el camino de la fe. ¿Cómo funciona? No lo sé. Ojalá alguien lo supiera. El más grande de todos en el camino de la Torá, Moisés, no lo supo, no supo bien qué decir. Solo él está haciendo el recuento y les dice, en aquel momento, Baet Hanan, y supliqué a Dios. Y le dije, oye, me estás respondiendo oraciones, me estás mostrando tu gloria, veo cómo me respaldas en cada cosa que hago. Respáldame en esta otra, por favor, te lo ruego, te suplico, déjame pasar. Pero Dios dijo no, y no me insistas sobre el asunto. Pero ¿por qué si allí me... Pero ¿por qué si cosas aparentemente más graves las había perdonado Dios a él, a otras personas? ¿Y por qué esta no? Es Dios. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos más que los nuestros. No lo sé, Moisés no supo decirnos. Ojalá alguien supiera. Se habla mucho, se especula mucho, sí, pero eso solo desvela nuestra ignorancia. No, Dios tendrá mejores planes. Pues, obvio, pues, si es Dios, eso casi que es redundancia, es una obviedad. ¿Tendrá otros planes mejores? Sí, probablemente. Lo cierto es que yo siento como que no me contestó, porque no veo la luz, porque no entiendo por qué. Al menos dime, no, por esto y por esto. Mira, mis planes son aquellos, no te sirve, no te conviene, pero por esto específico, pero no lo sabemos. Y es precisamente esto lo que más nos desconcierta, lo que nos hace la vida a veces más imposible, nuestra ignorancia de las cosas, nuestra poca o nula participación en las ecuaciones de la vida. Sí, esto es lo que más nos desconcierta, lo que nos hace la vida de cuadritos a veces. Que poco y nada puedo participar en estas ecuaciones de la vida. Y esto me genera impotencia, porque quiero tener el control. Claro, todos lo queremos. Muchas veces la vida de fe y de oración se convierte en una manifestación de nuestro deseo egoísta de control. Queremos tener las cosas en nuestras manos, bajo nuestro control. Sí. Y no pasa, y esto es lo que nos desespera. Bueno, está bien, no se va a dar, pero ¿por qué? ¿Se acuerdan de Job? Eso fue lo que desconcertó a Job. Punto. Job sufría y se bancaba el sufrimiento. A su mujer le dijo, voy a recibir de Dios lo bueno y no lo malo. Dios dio, Dios quita. Sea el nombre de Dios bendito. Ya está. Pero cuando él ve que se prolonga su dolor y él espera que pase y ve que pierde no solo lo material, ve que pierde en lo familiar, pierde a sus hijos, pierde apoyo, pierde compañía, pierde salud, pierde a sus amigos. Llega un punto donde, ¿qué pasó? Estoy bancando, estoy firme en la fe, pero dame cuenta de esto. Porque decía Job, ¿acaso yo? Porque si fui a la casa del pobre y le quité lo que tenía, soporto con dignidad todo esto. Si me fui a la casa de mi amigo a codiciar sus cosas, mujer incluida, y a hacerle daño, y bueno,
Lo que me está pasando no es otra cosa que justicia cósmica. Va, me banco lo que venga. Pero yo no. No entiendo. ¿Por qué tiene que pasarme esto? Que sufre el malo. Va, sería lógico. Que no le vaya bien al que le hace mal a su prójimo. Bueno, eso está dentro de lo normal. Y pero yo me sacaba el pan de la boca para compartírselo al otro. No había quien viniera a visitarme que yo no lo tratara con total gentileza. Todo lo que podía hacer de bien, yo era el primero en la fila para hacerlo. ¿Y a causa de qué? Bueno, está bien, para acercarme más a la espiritualidad, pues me estoy acercando más y pido y oro y ruego y hago y me lamento y ayuno y silicio y saco y ceniza y lo que quieran. ¿Y nada? Dame a entender un poco, Dios. Ese fue el desconcierto de Job. No tanto el sufrimiento, sino ¿y por qué? No tanto que no le respondan, sino una razón válida para ese silencio. Ahí nos encontramos todos. Ahí se encontró Moisés, ahí se encontró Job, ahí se encontró Jesús. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en su angustia, su sudor era como grandes gotas de sangre. Híjole, o duele, pero me lo banco. Pero ya, allá colgado, pasaba el tiempo y él seguía esperando la respuesta y seguía esperando. Elí, Elí, lama saftani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dame razón, déjame saber cuál es la causa. Pase yo, te ruego, dice Moisés, ve a esa tierra más allá del Jordán. Pero el Señor se había enojado contra mí a causa de ustedes. La expresión aquí, por supuesto que es una atribución antropomórfica a lo divino. Dios estaba allá. Estoy bravo contigo, no te voy a dar eso. No, la Torah habla del enojo de Dios porque a lo que esperaría el hombre no es lo que le llega. Entonces está viendo el enojo de Dios, o en otros términos se dice la espalda de Dios, o sea, la negativa divina. No, no, a eso no. Por lo cual no me escuchó, dice Moisés. Pero escuchó de el que hizo el oído no oirá, dice el profeta. Sí, escuchó, pero no respondió favorablemente a lo que pretendía. Y no lo entendemos. Pues las cosas están funcionando bien. Y yo veo que me respaldas. Porque sé que estoy haciendo las cosas bien. Mi conciencia no me juzga. Y yo veo que estamos en buena relación. ¿Por qué sobre esto no? Dijo Pablo, el apóstol, tengo en mí un aguijón en la carne, sobre lo cual le he rogado 3 veces al Señor, si no me equivoco. Estoy citando aquí de memoria. Pero él me ha dicho, así como a Moisés, bástate mi gracia. Pues estamos bien, me está respaldando. Yo soy instrumento para sanar a otros y yo mismo tengo esto. No entiendo en razón de qué. Bástate mi gracia. O sea, lo que he entendido de Dios es muy poco al respecto. Pero sigo viendo la manifestación divina. Mi fe no se debilita por esta respuesta negativa, aparentemente. ¿Acaso no es lo mismo que nos sucede a nosotros con nuestros propios asuntos? Claro. Definitivamente lo es. Yo me aferro a mi fe, no quiero perder a mi hijo, está enfermo, no voy a aceptar el diagnóstico, lucho y bendito sea Dios. Nos lo sana, nos lo mantiene. Y luego de pronto nos pica un insecto, una bobada, una tontería. Y no se sana esa pierna, no se sana esa pierna. Y avanza y no se sana. Y médicos y todo tipo de cosas. Y fe.
Dios nos ha hecho milagros de millones. Bueno, en Colombia hablamos de millones, nuestra moneda está muy devaluada. Para los de afuera, en miles de dólares. Nos ha hecho milagros tremendos. Y luego de repente tenemos una deuda de tal vez unos cientos de dólares y no pasa nada. No sucede lo que esperaríamos. Se nos cae el negocio, pasa lo que tenía que pasar, se pierde, o qué sé yo. No lo entendemos. Pero ¿saben qué pasa? Que el entender es apenas un aspecto de la realidad. No necesitamos de entenderlo todo. No necesitamos la emuná verdadera, la certeza, la fe. Por supuesto que tiene un alto ingrediente del entender, pero no se limita al entender. No porque desconozcamos la dinámica de cómo funcionan las cosas, nos vemos privados de seguir aspirando a lo grande. Porque desde las cosas más nimias hasta las grandes aspiraciones y ambiciones de la vida, en todas ellas nos movemos entre el deseo por lo que queremos y la aspiración a alcanzar todas las fuerzas posibles en nosotros y fuera de nosotros, cósmicas, globales, generales, etcétera, que nos puedan ayudar en nuestros cometidos. Así pasa desde las cosas más nimias hasta las grandes aspiraciones de la vida. Y de esto no se escapan ni el escéptico ni el ateo. Aunque lo llamen suerte, ¿no? Desean con todas sus fuerzas llegar hasta allá, llegar a ese avance, llegar a esa posición, a ese título, a ese reconocimiento, a ese descubrimiento científico. Y al fin llegan. Y yo los he escuchado, me gusta escucharlos. No, le di por todas las formas posibles, busqué la ecuación, por aquí, por allá, y estaba totalmente cerrado. De repente, algo como que se iluminó. No, no dice que una luz y no, estoy hablando de gente que no es de fe. Pero como que algo, un chispazo, y por aquí puede ser. Intuición lo llaman otros. Suerte, azar, racha, intuición, como lo quieran llamar. De repente voy a tratar por este lado, con esta ecuación. Y ahí llegaron a ese descubrimiento, a ese avance científico, a esa nueva ecuación, a esa nueva fórmula. Le ponen después los nombres que de acuerdo a sus predilecciones, en sus narrativas, en su forma de ver la vida, lo llaman. Pero hay una cosa cierta, hay aspiraciones más fuertes, más grandes que nosotros mismos y nuestras realidades actuales. Allá, muy en lo profundo de nuestro ser, tenemos esas aspiraciones. Y hacia allá avanzamos y queremos llegar hacia allá, asistidos por todas las fuerzas posibles. Nosotros esas fuerzas invisibles las llamamos lo divino. Como digo, hay quienes lo llamen suerte, azar, intuición, racha. Pero esa aspiración a lo que está más allá, a pasar al otro lado del Jordán, a pesar de las limitaciones, de los impedimentos, de las negativas que nos ofrece la vida, esa aspiración está en lo profundo de todos nosotros. Y eso muchas veces es lo que nos moviliza. Nosotros, por nuestra fe, por nuestra emuná, por nuestra creencia en lo divino, a eso lo llamamos fe. Pero eso nos moviliza y eso es lo que moviliza a todos. De ahí digo, y creo que insisto con esto, de ahí el daño que causa cualquiera de esas dos visiones deterministas, sea la de la fe, que equivale a esperar que las cosas se den como esperamos, o sea la de que lo mejor es no darse falsas esperanzas creyendo que va a suceder. Bueno, creo que esas dos visiones deterministas son muy negativas. Me parece que es mucho más sano aprender a ver cómo nos moviliza la búsqueda, al margen de los hallazgos. Porque si esa fe que equivale a esperar que todo se dé como yo espero, cuando no se dan las cosas, me decepciono, me frustro, cayó mi fe y no avanzo. Pero esa otra visión determinista de no, ¿de qué sirve orar? Creer que algo va a pasar. Eso es darse falsas esperanzas, falsas ilusiones. Eso es ser muy optimista, muy positivista. Mejor ser realista y creer, que esperar que algo va a pasar.
haces y si no logras nada con tu hacer, ya está, no insistas. No, esas dos visiones deterministas nos dañan. Me parece que ver cómo nos moviliza nuestro deseo del otro lado, del avance, del ascenso, del descubrimiento, de la trascendencia, ese deseo, ese buscar de lo alto, de lo superior, ver cómo nos moviliza la búsqueda al margen de los hallazgos, al margen de que lleguemos o no, de que encontremos o no, de que recibamos la respuesta o no, eso es mucho más importante. Creo que ahí de verdad debería estar el foco. Martin Buber, en Yo y Tú, cuando habla acerca de la búsqueda humana, de lo divino, dice, otro que nos regala unos golpes de sinceridad fantásticos, dice Buber, en verdad no existe ningún buscar a Dios, pues no hay donde no se lo pueda encontrar. ¿Sales a buscar a Dios? ¿Vas a buscar a Dios por esto o aquello? No existe un buscar a Dios, porque no hay donde no se lo pueda encontrar. Lo encuentras todo el tiempo, así que no buscas, porque todo el tiempo te lo encuentras. Todo el tiempo, digo, y espacio, en todo. Cuán necio y desesperado, dice Buber, sería aquel que se apartase del camino de su vida para buscar a Dios, aquí o allá. Aunque escoja el camino que sea, que él lo resume en, aunque logre toda la sabiduría de la soledad y toda la fuerza del recogimiento, no lo encontraría. Dice, ocurre más bien como cuando uno va por su camino, cualquiera sea, mis cosas, mis peticiones, mi propio camino. El del científico será el nuevo hallazgo cosmológico, o lo que sea. El mío será la respuesta a mi petición para cubrir mis deudas. El tuyo será la respuesta para la sanidad de tu madre, tu hija. Ocurre como cuando uno va por su camino, en su propio camino, y solo desea que pudiera ser el camino. O sea, cuando uno va en el camino de su vida y desea que a través de ese, ahí lo encuentre. Dice Buber, en la fuerza de su deseo se expresa su aspiración. En la fuerza con que busco en mi propia realidad, en mis propios motivos, en mi propio camino, busco ahí mi respuesta, en la fuerza con que deseo que se me dé, ahí está mi encontrar. En la fuerza de mi deseo se expresa mi aspiración. Ahí, eso que pasa, cómo me moviliza eso, eso es todo. Ese es el inmenso poder de la oración, del rezo, de la súplica, como te apetezca y te defina mejor llamarlo. Ese es el inmenso poder que tiene, el poder de movilización. ¿Cuánto y cómo te moviliza? Buber, ya en otra obra, en Eclipse de Dios, citando a Franz Rosenzweig, dice algo impresionante. Dice, la verdad divina desea que se le implore con ambas manos, la de la filosofía y de la teología. Sí, la del que tiene certezas, creencias, sé que esto funciona así, 1 más 1 igual a 2, Dios es gentil, es bondadoso, escucha, yo me porto bien, lo tengo contento y me responde. Pero la verdad divina desea que se le implore con ambas manos, también con la de la filosofía, la del que tiene dudas, la del que se cuestiona y dice, sí, pero aquí creí y no se me dio, sí, pero aquí, bueno, la verdad divina desea que se le implore con ambas manos, la de la filosofía, la de mis dudas, la de mis decepciones y mis frustraciones y la de mis certezas, basado en mis teologías, en mis presupuestos espirituales. A quien ruega con la doble plegaria, dice Rosenzweig, del creyente y del incrédulo, a él no le será negada esa verdad. ¡Wow! Porque viene con todas sus creencias y con todas sus dudas. Viene con todas sus certezas y con todo su escepticismo. Pero viene, se moviliza, avanza, sigue aspirando. A ese no se le niega la verdad divina. A ese no. A ese no. Llamamos plegaria en el sentido más pleno de la palabra a ese discurso del hombre ante Dios que, aunque pida cualquier otra cosa, pide en última instancia
la manifestación de la presencia divina, para que esa presencia se torne dialógicamente perceptible. Que salga yo de ahí, aunque pida cualquier otra cosa, que salga yo de ahí con la convicción de que Dios me escuchó y parece que a lo que me guía es a esto. Entiendo un poco de que voy hacia allá, de que estoy entendiendo que esto puede ser para mí, o definitivamente no, pero lo voy entendiendo. Dice Buber que la única, también en Eclipse de Dios, que la única presuposición de un estado genuino de plegaria es la disposición del hombre entero a aceptar esa presencia. La simple espontaneidad sin reservas, el volverse hacia ella. O sea, la movilización, el movernos hacia ahí. Entiendo algo de Dios. No me responde exactamente lo que quiero, pero a veces sí. Me interesa el que, aunque vea a veces la cara positiva y a veces la negativa, me interesa el ver que a través de todo eso, de una cosa y de la otra, me estoy relacionando con esa espontaneidad sin reservas. Ahí sobrevive la genuina plegaria. Los resultados son otra cosa. Pero lo que ocurre en ese proceso de búsqueda, de plegaria, de aspiración, y lo que sea que venga después a partir de eso, lo que se genera en nosotros, la vida que tiene lugar mientras, es algo que justifica totalmente el tiempo invertido, las ilusiones despertadas, la energía puesta. Es la vida que se justifica y se expresa en medio de todo este proceso. Soy yo el que me veo justificado por todo este proceso. Es así como funciona. Decía Borges, no me parece inverosímil un hombre que se consideraba a sí mismo agnóstico. Me parece que él jugaba un poco con sus entrevistadores. Bien lo dijo también Facundo Cabral acerca de Borges. Él decía que era agnóstico, pero me parece que jugaba con quienes lo entrevistaban. Pero decía Borges, no me parece inverosímil que en algún anaquel del universo haya un libro total. Ruego a los dioses ignorados que un hombre, uno solo, aunque sea, hace miles de años, lo haya examinado y leído. Wow, que aquí podemos ir frase por frase. Wow. Sigo con la cita. Si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean para otros. Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. Wow. Que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, tu enorme biblioteca se justifique. Ay, Borges. Ruego que en algún anaquel del universo haya un libro total. Ruego a los dioses ignorados. Idolatría, diría cualquier superficial, ¿no? No, está apelando a algo más que las creencias populares de que uno más uno es dos y negando toda realidad de que la vida no es tan fácil. Por lo menos no así. Yo ruego que haya un sentido, que haya alguien que haya examinado y comprendido todo. Si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, que sea para otros. Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. O sea, él no puede negar que su realidad no es lo que él hubiera querido, pero tampoco puede hacerlo con que en otras ocasiones sí, y con que hay otros a quienes le funciona. Le decía Borges precisamente a Cabral, yo quisiera su fe en un Dios personal, quisiera tener esa fe que usted tiene. Se lo decía en serio, no fue un hombre conocido por la mentira. Yo quisiera, pero su realidad era su realidad. Dice, que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, tu enorme biblioteca se justifique. Le ruega a ese Dios ignorado que alguien lo entienda, que alguien vea cómo se justifica la vida, es suficiente. ¿Puede conjugarse toda esta realidad absoluta y total
con situaciones personales donde no vi todo lo que yo esperaba. Sí, es lo que está diciendo Borges. ¿Acaso crees que es en vano la ilusión, la fe puesta para aspirar a algo que no se dio? Volvamos al tema de los mundiales o las grandes competencias deportivas. ¿Crees que es en vano? Los equipos forman documentales a ver cómo se les da el mundial. Al final vemos publicado el campeón, pero los demás están preparando sus documentales. Y esos documentales están guiados por, teníamos la fe, teníamos la ilusión, sabíamos que se nos iba a dar. Sí, pero y en los que no se dio, pero los llevó, en el caso de la Argentina, hasta la final. En el caso de Inglaterra, de Francia, hasta la semifinal. De Suiza hasta los cuartos. De Colombia se quedó en los cuartos, sí, precisamente con Suiza. En octavos se quedó Colombia con Suiza. Pero en otras tantas situaciones, ¿acaso crees que es en vano la ilusión y la fe puesta ahí? Te movilizó, te llevó hasta, te mantuvo en pelea, te mantuvo en lucha. No, ¿de qué le sirve la fe? Esta gente que le gusta ilusionar a las personas con la fe, ¿de qué le sirvió haber puesto la fe? Al final su hija se murió, sí, su hija se murió, pero su fe la mantuvo esa madre, ese padre, ahí junto a su pequeña, ahí creyendo, ahí acompañándola, ahí asistiéndola, ahí luchando por la vida. Y eso tú no se lo vas a quitar, ni yo puedo. Es el poder movilizador de la emuná, de la fe. Luego llamen a cada uno como les guste mejor. Porque todo eso que sucede mientras es algo que te transforma, te moldea, te define. Todo eso nos sucede. La vida nos sucede mientras. ¿Saben qué? Dios nos sucede. Dios nos sucede ahí en medio de toda esa situación. Luego entender por qué se da, por qué no se da. Entender es conformarse con muy poco. Permitir la vida con mayúsculas en nosotros mientras procuramos llegar, alcanzar, entender o desilusionarnos. Permitir la vida en nosotros en todo ese proceso es todo para nosotros. Así que no, tus súplicas no son en vano. Pero no recibí lo que quería. Tus súplicas no son en vano. Todas están apuntadas en el libro de la vida, en el libro de tu vida, que tú eres ese libro. Todas tus súplicas están ahí escritas con tinta indeleble, forman tu vida, son las venas, las ramificaciones, los ríos que forman ese personaje de la vida que eres tú. Tú estás hecho de tus súplicas, no son en vano. Como dice el salmista 56:8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿No son contadas acaso? Lo sé que son contadas. Tenlas en lugar especial. Tenlas ahí pegadas a ti. Porque a ti van dirigidas mis súplicas, mis lágrimas, mis huidas. Todo esto es contado por ti. Tú lo sabes bien. Tú no lo ignoras. Yo lo sé. Y yo espero que eso funcione positivamente para mí. Pero aún se dé como se dé, yo sé una cosa. Todo está en tu libro. Todo está contado porque mi historia está siendo narrada y contada en primera persona. Estoy viviendo, estoy protagonizando la historia cósmica que está sucediendo en el universo, vista por grande nube de testigos de todo tipo, visibles e invisibles. Yo estoy sucediendo, Dios me está sucediendo mientras, con altos y bajos, con respuestas y con negativas, con excitación constante y a veces abrumación absoluta, pero yo estoy sucediendo y cada una de mis cosas, mi aspiración a lo más grande también es contada. Y en medio de todo eso se expresa mi aspiración. Y en medio de todo eso se expresa mi Dios y su presencia se hace una conmigo. Gracias. Gracias, amado, por ser testigo de mi vida. Gracias por permitirme ser testigo de tu presencia, manifestándose, haciéndose vida en mí, en mi realidad, en nuestra realidad, en este mundo maravilloso que nos has dado. ¡Wow! Bendito.
Cuán grande eres, Dios. Este conocimiento es demasiado alto para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pero verte expresando en mí y verme expresado en ti es todo, Señor. Y gracias por eso. Gracias por ser conmigo y en mí. Gracias por permitirme ser en ti, porque en ti existimos y nos movemos y somos. Gracias. Amén. Uf, bendito sea Dios por su Torah. Gracias. Gracias por estar. Cuídense. Nos vemos en la próxima. Shavuot Tov.